Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hola a todos y hoy voy a cantar una canción, se llama Si los ángeles vuelan. Ok, vamos a comenzar. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Si no, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo en las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegran, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo en las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Gloria al Señor una vez más, delante de su presencia y delante de ustedes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una vez más le damos gracias al Señor por estar en estas cámaras, llevando la palabra del Señor, esa palabra viva que vive y permanece para siempre, y sabemos que a todos los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerde que somos preordenados, predestinados por Dios para una labor aquí en la tierra, para agradarle a Él, para llevar un mensaje. Somos atalayas de avisar el peligro que viene sobre la humanidad en esta hora, cuando sabemos que los juicios de Dios están sobre la tierra, porque
sencillamente por lo mismo que pasó allá en Israel, desecharon o rechazaron el mensaje que Dios trajo para la hora que correspondía o para la edad que correspondía en ese tiempo, y Jesús era el mensaje en ese tiempo, de esa edad, y lo rechazaron porque siempre Dios está velado. Y vamos a continuar con este tema, este precioso tema, Dios dándose a conocer o Dios develándose a sí mismo ante nosotros, ante su pueblo, ante el mundo, para que el mundo, como hizo anteriormente allá en el pasado, siempre Dios ha estado velado. Se veló en la columna de fuego allá con Moisés, en aquella zarza ardiendo. Se veló allá con Josué, cuando él dijo que era capitán de los ejércitos de Jehová. Sabemos pues que Dios siempre ha usado un velo para manifestarse o darse a conocer a su pueblo, y nosotros tenemos que tener esa suficiente visión, ¿verdad? Discernimiento para conocer a Dios, como lo hizo Abraham. Abraham vino y se postró delante de él. ¿Cómo sabía Abraham que ese era Dios en carne humana? Bueno, Dios se le revela es a sus elegidos. Entonces, 2 Corintios 3:6, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando ellos se conviertan, el Señor, el velo se le quitará. Cuando ellos se conviertan al Señor, el velo será quitado, y eso es así. Oremos para entonces darle comienzo a este pequeño tema. Gracias te damos, Señor, por esta hora cuando podemos leer tu palabra, Señor, y tú eres el que la abres en la forma espiritual, en la revelación, Señor, que toca para este tiempo, para que entendamos y veamos que esto es como una rueda, Señor, todo se repite. Y ahora vemos, Señor, que tú estás velado en esta época también, en este tiempo, porque tú siempre has usado el agente, el hombre como tu agente aquí en la tierra, a los profetas, Señor, a tus hijos aquí en la tierra, para darte a conocer, Señor, a través de la carne en este tiempo también, como lo hiciste en el tiempo pasado. Gracias te damos, abre nuestros sentidos espirituales. Y aquellos que están escuchando, Señor, oyendo esta tu palabra, Señor, abre los sentidos espirituales para que entiendan y vean que la hora en que estamos viviendo, Señor, es inminente tu venida. Estamos a un paso de lo glorioso, de la obra terminada por tu mismo ministerio en este tiempo. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, damos gracias al Señor, entonces, por estar una vez más, y vemos cómo, ¿verdad?, el Señor siempre ha estado velado del incrédulo. Dios no se le manifiesta al incrédulo, Él se le manifiesta a aquellos elegidos en los cuales Él tiene preordenado, predestinado por Él mismo, para que entonces lo conozcan y lo vean. Y vemos en el tiempo del Señor Jesús, cuando el profeta Isaías anunció, ¿verdad?, el advenimiento del Hijo de Dios a través de una virgen, y hasta el día de hoy muchos tienen ese velo puesto donde no creen que el Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, virginalmente o en una virgen
su sangre fue puesta por el mismo Dios y su ovario también fue colocado por el mismo Dios porque fue sin pecado. Entonces ahí estaba el Dios dándose a conocer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ahora, como es un misterio, usted no lo puede entender, yo no lo puedo entender, simplemente creamos lo que la Escritura dice. ¿Cómo es que es un Dios tan poderoso que hizo los cielos y la tierra y vemos que ni una estrella la vemos de esta distancia y vemos que pareciera que tuviera una de la otra en centímetros de distancia, pero una estrella de esa no cabe entre el cielo o entre el sol o la luna y la tierra, no cabe una estrella de esa de la inmensidad que es el universo o el firmamento. Y ese Dios tan poderoso llegó aquí a la tierra, se metió en una célula de sangre y estuvo en el vientre de María, encerrado allí en el vientre de María, y cuando aquel soldado lo lanzó, él fue liberado, y vemos que entonces en Pentecostés él se repartió, ¿verdad? Y hubo unas manifestaciones sobrenaturales, porque eran sobrenaturales porque habían distintos tipos de nacionalidades, de personas de distintas nacionalidades allí en el aposento alto o allí donde el Señor se manifestó. Y no hubo intérprete, el intérprete fue el Espíritu Santo, todos entendieron, ¿verdad?, la lengua de cada uno, y esas son las cosas sobrenaturales en las cuales Dios dijo que volverían a suceder, y eso fue en la iglesia. Al comienzo dio inicio Dios a ese evento sobrenatural en la cual nosotros estamos viendo hoy, por la gracia del Señor. Somos testigos de lo que el Señor está haciendo en esta hora, y es necesario, ¿verdad?, para estimular a la persona o al creyente estos dones que Dios ha traído en este tiempo, porque Dios obra en lo sobrenatural. Entonces es una atracción para usted y para mí cuando vemos que no solamente en palabras, como dijo Pablo, no, la palabra pues todo el mundo la puede leer, la Biblia la puede leer cualquiera. La dinámica, ¿verdad?, la mecánica, el asunto es la dinámica. ¿Quién es el que hace que eso suceda? El mismo Espíritu Santo. Entonces es una atracción, es un estímulo para el creyente los dones, porque entonces usted ve que allí hay algo sobrenatural en la cual Dios obra y siempre ha obrado de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa con Dios aquí? Continuando con esto, Dios entonces cambia de forma, pero es el mismo Dios, el mismo ayer, hoy, por siempre. Él se le manifestó allá en el pasado, ¿verdad?, como una columna de fuego a su pueblo, a Israel, y ellos entendieron, ¿verdad?, que allí estaba Dios. Y sin embargo, cuando llegó la hora de Israel, cuando él se vistió de carne y apareció, cuando todos sabían por las escrituras de los pergaminos que estaban allí, que el Mesías tendría que aparecer, Moisés dijo, profeta como yo levantará Jehová. Entonces vemos por las escrituras que Dios siempre ha sido velado, y la gente se equivoca con el velo que Dios usa, porque la incredulidad, el sistema que tienen los hombres, le impide ver la manifestación sobrenatural y humilde del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Siempre ha sido así. El sistema es el que vela al hombre para no ver a Dios. Y muchas veces hasta su mismo ego es un velo. Es un velo para el hombre porque se ve a sí mismo y no ve la manifestación del Dios Todopoderoso en humildad y sencillez. Entonces, en realidad tenemos, cuando hablamos de un contrato en el tiempo antiguo, más que todo en algunas naciones, ¿verdad?, ellos hacían un contrato y rompían un papel, y a la hora de ponerse en contacto tenía que el papel cuadrar con el otro que tenía, porque eso era la forma, ¿verdad?, de identificarse en el contrato que ellos tenían. Entonces, cuando Dios partió en dos a su Hijo allá en el Calvario, tomó el cuerpo por sacrificio y nos envió el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, el cual antes vivía en un hombre, Jesús, ese mismo Dios está velado en esta hora en la forma del Espíritu Santo. Esos dos pedazos tienen que unirse.
Luego usted es parte del contrato. Dios hizo esto para darse a conocer mejor al hombre cuando Él se hizo hombre. Ese fue, ¿verdad?, la parte cuando Él murió. Su cuerpo fue allá a la diestra del Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo fue enviado aquí a la tierra para guiarnos a nosotros a toda verdad. Y cuando hablamos de estas partes no está hablando de que son dos o tres divinas personas. Es la manifestación diversa de una misma persona. Y yo estaba viendo pues cómo la Escritura, ¿verdad?, simplemente es una repetición de todo lo que ocurre, porque el hombre muere, pero el Espíritu no muere. El hombre se va, pero el Espíritu Santo queda aquí en la tierra igual, ¿verdad?, como el espíritu malo también. Pues una persona que Dios la usted, el espíritu la está usando para alguna cosa mala, hablando de lo contrario, de lo negativo, de lo de Dios, y esa persona muere, pero el espíritu todavía queda y lo que cambia es de casa. Entonces, vemos por la palabra que es la historia, ¿verdad?, la que siempre se ha repetido. Ahora, en esta historia descubrimos algo acerca de Dios. Ellos le dijeron al rey, te queremos, te amamos, nosotros queremos que permanezcas como rey, hablando de un rey que quería, ¿verdad?, conocer a su pueblo, y él vino y se vistió como uno de ellos para estar en medio de ellos y conocer sus necesidades, conocer su vida diaria, como era que ellos eran. Ahora, en esta historia descubrimos algo acerca de Dios. Ellos le dijeron al rey, dijeron, te queremos, te amamos, nosotros queremos que permanezcas como rey. Pero él quería ser uno de ellos para conocerlos mejor y para que ellos lo conocieran mejor a él verdaderamente como él era. Eso desplegaría ante ellos lo que en realidad, ¿verdad?, era. Y eso es lo que hizo Dios. Él se cambió de ser Jehová Dios para llegar a ser uno de nosotros, que así pudiera sufrir, así él pudiera probar la muerte, él así podía poder conocer lo que era el aguijón de la muerte y tomar sobre sí mismo la pena de la muerte. Él puso a un lado su corona y su túnica y llegó a ser uno de nosotros. Él lavó los pies con más bajos, él moró en tiendas con los pobres, él durmió en el campo y en las calles con los desamparados. Él llegó a ser uno de nosotros para que pudiese él entendernos mejor a nosotros y para que nosotros pudiéramos entenderlo mejor a él. Ojalá, ¿verdad?, que con estas palabras usted pudiera entender que ese Dios todopoderoso, que todo lo puede, y su inmensidad es tan grande, que es tan humilde también, que él puede llegar a ser uno de nosotros, porque si lo hizo, porque él fue un redentor semejante a nosotros, y por eso el pago fue, ¿verdad?, su vida. El inocente por los culpables. Lo que usted merecía, lo que yo merecía, él lo llevó para justificarnos y darnos la vida, el regalo que él dio, ¿verdad?, que recibiríamos el don del Espíritu Santo, y al recibir el regalo del Espíritu Santo es la vida eterna, porque eso es lo que es Dios eterno. Entonces, él quería entregar, ¿verdad?, su rey, su corona, él entregó todo, y nosotros en eso lo que él hizo podíamos entenderlo mejor, que él sufrió con los pobres, estuvo con los desamparados y llegó a ser ese Dios vestido de carne y sufrió y murió por nosotros. Ahora pienso que en eso hallamos que él, al cambiarse, lo que hizo, él vino en el nombre de tres hijos. Él vino en el nombre del Hijo del Hombre, y en el Hijo de Dios, y en el Hijo de David. Él vino como el Hijo del Hombre. Ahora, en Ezequiel 2:3, Jehová mismo llamó a Ezequiel el profeta, el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa un profeta. Él tuvo que venir de esa manera para dar cumplimiento a Deuteronomio 18:15, en donde Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará de entre vosotros un profeta semejante a mí. Él nunca se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre,
porque él tuvo que venir de acuerdo a las Escrituras. Él tuvo que hacer que esos dos pedazos de papel roto, la profecía del Antiguo Testamento y su propio carácter, fueran exactamente iguales, porque eso él vino de esa forma como el Hijo del Hombre. Luego hallamos, después de su muerte, entierro y resurrección, él llegó al día de Pentecostés como Hijo de Dios, el Espíritu, en la forma del Espíritu Santo, que estaba haciendo, él se estaba cambiando, dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta, como el Espíritu Santo, el cual es Dios. Él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, pero en el milenio, él viene como el Hijo de David. Para sentarse en el trono de David, rey, él debía de tomar el trono de David. Él ahora está en el trono del Padre. Luego él dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que en el milenio, él será el Hijo de David, que es el mismo Dios siempre, solamente cambiando su máscara, cambiando su forma, pero es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Entonces, cuando usted toma, ¿verdad?, los títulos para bautizarse, pues ese es como tomar también, cuando usted toma los títulos, puede tomar entonces la rosa de Sarón, el más bello entre 10.000, y se puede bautizar en eso. No, pues eso son manifestaciones de su persona. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, estamos hablando de tres dioses diferentes, estamos hablando de los títulos de una misma persona, y eso no lo hace tres dioses. Él es uno con diferentes manifestaciones, porque yo soy abuelo, soy padre y también soy esposo, y eso no me hace a mí tres personas diferentes, simplemente son manifestaciones de mi persona. Ahora, en mi hogar, hay ¿verdad? Soy tres personas distintas. En mi hogar mi esposa tiene derecho sobre mí como esposo, y mi hija sentada allí, ella no tiene derecho sobre mí como esposo. Yo soy su padre, y para mi nietecito ahí yo soy su abuelo, así que él no tiene ningún derecho de llamarse padre. Yo no soy su padre, mi hijo es su padre, yo soy su abuelo, pero sigo siendo el mismo hombre, la misma persona, y eso es tan sencillo cuando Dios le revela ese misterio a usted, ¿verdad? Eso es lo que es cuando nosotros recibimos por revelación lo que Dios nos puede abrir para entender sus misterios. Y lo que Dios hace, Él simplemente se cambia para mostrarse a esa generación, para darse a conocer a ese pueblo, y eso es lo que hemos venido a descubrir aquí en esta hora. ¿En qué forma debe Dios darse a conocer a este pueblo y en este tiempo? Él cambia su máscara, Él cambia su aspecto, pero Él nunca cambia su disposición. Él no cambia su naturaleza, Él simplemente cambia su máscara de uno a otro. Él lo hace para revelarse más claramente al pueblo, para que ellos puedan conocer quién es Él y qué es Él. Y entonces usted, a través del discernimiento espiritual, de la visión que Dios le ha dado, usted puede descubrir dónde es que está Dios, como hizo Abraham. Venían tres personajes y como supo él que uno era Elohim, el autoexistente, el que siempre ha existido. Él lo conoció por revelación, como usted y yo tenemos que conocer hoy por revelación en qué forma está Dios hoy lidiando con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Entonces, en Hebreos, el capítulo 1, leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesús. Ahora, los profetas, dijo Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, ellos eran dioses. Vosotros llamáis dioses a quienes vino la palabra de Dios, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas, dijo Él. Dijo, ¿cómo podéis condenarlo a Él cuando es el Hijo de Dios? La palabra de Dios es otorgada a cada edad, lo que ha de ser, y Jesús fue el cumplimiento de todas las profecías. En Él moraba la plenitud de la deidad corporalmente, eso estaba en Él. Usted puede decir, ese no era Dios. Bueno, nosotros sabemos que cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera, ahí estaba Dios. Pero como hombre, Él lloró, Él se quebrantó, Él le dio hambre, a Él le dio sueño,
Él hacía todo como usted hace porque es un redentor semejante. En él es el que estaba en José, él es el que estaba en Elías, él es el que estaba en Moisés, en David, ¿verdad? Su propio pueblo lo había rechazado como rey, y mientras él salía del patio del palacio, un hombre afligido, arrastrándose, que estaba disgustado con su gobierno, su sistema, y él le escupió. En eso el guardia sacó la espada y dijo: dejaré que la cabeza de este perro permanezca en él, y él escupiendo sobre mi rey. Y David, quizás ni dándose cuenta de lo que estaba haciendo en el momento, pero él fue ungido y él dijo: dejadlo quieto, Dios le ha dicho que haga esto. Y él subió al cerro y lloró sobre Jerusalén, un rey rechazado. ¿Han notado ustedes que algunas centenares de años después, el hijo de David, siendo escupido en las calles, estuvo sobre el mismo cerro contemplando a Jerusalén, un rey rechazado, y clamó a Jerusalén: cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y eso se repite en la historia hoy. ¿Cuántas veces el Señor no ha dicho que Él quiere su pueblo unido? Pero ¿qué es lo que desune al pueblo de Dios? Los sistemas, no el hombre, los sistemas que el hombre usa para entonces hacer divisiones y hacer tantas cosas que el hombre quiere hacer, y aparta el sistema de Dios, y entonces agarran el sistema de ellos, porque ya lo tienen programado. Eso fue lo que pasó con Jesús. Ellos tenían un programa, ellos tenían la escritura y sabían que el Mesías tenía que venir, ¿verdad?, virginalmente, a través de una virgen, porque ya los profetas habían anunciado eso. Pero cuando apareció, entonces dijeron: no, quizás, ¿de dónde será? ¿Será hijo de un soldado? Tantos comentarios que hay. Y le dijeron Belcebú a él, y los demonios lo respetaban y le dijeron: sabemos que eres hijo de Dios. Pero los espíritus no le decían eso a los religiosos en su día. Le dijeron que era Belcebú. Díganle que él es Belcebú, príncipe de los demonios, porque eso echa, ¿verdad?, fuera las enfermedades y todos los demonios. Entonces el Señor pues los paró y le dijo: si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Se fija, mi hermano, que con la palabra queda, al confrontar la palabra, el hombre queda con las tablas en la cabeza, porque sencillamente la verdad es una, la verdad no son dos. Y sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Entonces lo que la palabra dice, si usted se queda con la palabra, pues la palabra es inquebrantable, la palabra es eterna, la palabra que no peca en tierra, porque dijo: ni una tilde, ¿verdad?, de esta escritura cae en tierra, todas se tendrán que cumplir. Y nosotros estamos viendo en el tiempo en que estamos viviendo que por eso es que están viniendo estas plagas al mundo, porque no está viniendo a una ciudad, no está viniendo a cierta ciudad o a cierto pueblo, está viniendo generalmente en el globo terráqueo, porque la tierra ha rechazado, ¿verdad?, al Hijo de Dios, que ha vuelto a esta tierra como lo hizo con Israel. Aquí está hoy presentándose ante su novia gentil, haciendo obras maravillosas, y el mundo ignora eso, o quiere ignorarlo, simplemente no quiere entender que se está repitiendo la historia, ¿verdad?, del pasado. Aquí está Dios en esta tierra haciendo las mismas maravillas, pero la pregunta es: ¿por qué no lo ven? Simplemente porque el sistema donde están no les permite ver a Dios, no les permite ver las cosas sobrenaturales, sino que les permite ver entonces su sistema, su programa hecho por los hombres, y todo eso se caerá, porque Dios así lo ha dicho. Y vemos cómo en el tiempo de Jesús prefirieron soltar un asesino que soltar al dador de la vida. Pues quiero decirle que se está repitiendo la historia hoy. Esa sangre está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con esa sangre? ¿Vamos a hacer lo mismo que hizo Israel? ¿Dejaremos entonces que la vida se pierda y tomaremos un asesino de almas hoy, como el concilio mundial de la iglesia que viene? Eso se va a desarrollar, mi hermano. Eso es escritural. Eso viene, ¿para qué?
para matar almas y mandarlas al infierno, porque es el sistema de hombre, como lo hicieron en el pasado, pues hoy será también. Van a preferir matar o crucificar de nuevo al Hijo de Dios y soltar un asesino como el Concilio Mundial de la Iglesia, que será la unión del protestantismo con la Iglesia Católica Romana. Eso sencillamente son profecías, mi hermano, y yo estoy repitiendo pues lo que nosotros vemos que dicen las Escrituras. Muchos le tienen miedo al comunismo, no, el comunismo no, es el romanismo el que va a venir, ¿verdad?, a matar almas, como usted no se lo imagina, por millones. Ahora, Dios es justo y por eso envió, cuando ellos llevaron al Señor a la cruz, su pueblo, la sangre es inocente, sí, son nuestros hijos. Y el Señor les dijo, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque ustedes vayan en el momento en que se van a comer los hijos. ¿Se cumplió? Eso se cumplió. Hoy también se cumplirá y se repetirá la misma historia. ¿Estará usted incluido en eso? ¿O estará usted entre los que estaban al lado del Señor Jesús en aquel tiempo? Recuerde, si usted está en un sistema, salga de eso, porque eso lo llevará a la muerte. Lo único que lo va a salvar a usted y a mí es que tengamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está hoy aquí en la tierra con sus manifestaciones sobrenaturales, donde Dios está velado y muchos no lo ven, porque sencillamente se vuelve a repetir lo que estaba ya en el principio. Porque la humildad, la sencillez de Dios los llevó entonces a creer que Él no era el Mesías prometido para ese día en aquel tiempo en Israel. Hoy está el Mesías, el ungido de Dios aquí en la tierra, en su manifestación sobrenatural, en la forma del Espíritu Santo, en hijos de Dios que están metidos en esos sistemas y Dios los está sacando. Por eso esta edad es patético, ¿verdad?, lo que vamos a decir, pero esta edad fue la que echó al Señor para afuera, y el Señor se regresó a tocar la puerta y Él dijo, el que me abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir entonces que si hay personas en esos sistemas que son hijos de Dios y han sido engañados, pero Dios los sacará a través de su Espíritu Santo, Él los sacará de allí. Entonces, centenares de años después, el hijo de David, siendo escupido en las calles, estuvo sobre el mismo cerro contemplando a Jerusalén. Un rey rechazado clamó a Jerusalén: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Eso es lo que quiere el Señor, mi hermano, que nosotros, como pueblo de Dios, nos unamos debajo de sus alas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos no han rechazado el juntarse debajo de sus alas? Él nos quiere debajo de sus alas porque allí Él nos protege con su palabra. Ahora, Él nunca cambió su naturaleza, porque Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiero decirle que usted y yo nos podemos agarrar de allí, ¿verdad?, para anclarnos en un ancla sólida y inquebrantable, porque eso nos trae a nosotros confianza en Él cuando Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces no hay forma de que Él cambie. Él siempre usa los mismos métodos, Él siempre usa su forma, cambia su forma, pero Él es el mismo, y eso le trae a usted estímulo, le trae seguridad, le trae solidez en el fundamento en el cual usted está, ¿verdad?, fundamentado, que es sobre la base de lo que dice la palabra de Dios. Ella vive y permanece para siempre y nunca ella cambia. Han querido, ¿verdad?, destruir esta Biblia, pero no han podido,
Llegará el momento en que serán cerradas las Biblias, serán colgadas las armas, pero ya entonces todo habrá terminado. Mientras tanto, podemos oír la palabra de Dios y también usted puede anclarse en la Biblia, puede anclarse en su palabra y no creer en el sistema del hombre, porque eso será derrumbado como fue Nimrod, que hizo aquella torre y que para llegar al cielo, por si acaso había otro diluvio, y Dios le confundió la lengua y todo el programa que ellos tenían, todo su plan fue roto por aquel poderoso Dios que ellos tenían y se unieron para hacer eso, y Dios vio que ellos iban adelante porque estaban unidos y Dios les cambió la lengua, los confundió y les echó a perder su programa, porque el programa del hombre no sirve, el que sirve es el de Dios. Entonces, ¿cómo hace usted para saber el programa de Dios? Busquemos en la Biblia le dice cuál es el programa de Dios hoy, qué es lo que va a hacer hoy, dónde, en qué forma Él está hoy, dándose a conocer o develándose ante el hombre, para que lo conozca y se dé de cuenta que es Dios, pero es la forma tan sencilla que lo hace, que la gente no lo puede creer, porque ellos dijeron allá, si el Mesías no es fariseo, pues no es Mesías. Si el Mesías no es escriba, pues no es. Si no es saduceo, el Mesías, pues tampoco lo es. Hoy puede decir usted lo mismo. Y usted pertenece a un sistema y dice, si ese ungido de Dios para hoy, ese profeta, no es de aquí, de nuestro sistema, nuestra organización, pues no lo es. Quiero decirle que Dios no está con sistema, no tiene nada que ver con psicología, ni con teología. Dios no tiene nada que ver con eso, porque su título no lo va a llevar al cielo, el que lo va a llevar al cielo es el Espíritu Santo. Entonces debemos buscar el Espíritu Santo, ¿verdad?, para estar seguros y anclados, estar sólidos en la palabra de Dios. Entonces, Él estaba en su templo de su humanidad. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Él estaba en Cristo. Cristo quiere decir el ungido de Dios. Y Dios siempre ha traído, ¿verdad?, esa unción sobre un hombre que Él preordena, predestina y también lo vindica con milagros, señales y cosas sobrenaturales para que el hombre abra los ojos y vea que ese hombre no está haciendo eso, porque el hombre no hace eso nunca. Es Dios el que lo hace. Entonces es Dios vestido de carne, metido en ese hombre, ungiéndolo para que la gente lo conozca. Pero lamentablemente, pues, se repite la historia. El Señor Jesús resucitó muertos allá y todo eso, y con todo eso lo crucificaron, y con todo eso lo rechazaron. ¿Quiénes lo rechazaron? La Biblia lo dice, ahí estaban los sacerdotes, los ancianos, estaba el mismo gobierno descreyendo y rechazando al pan de vida que les trajo Dios, ese regalo, ese don aquí en la tierra, para salvarlo, y lo que hicieron fue matarlo. Pero recuerde, Dios es justicia, y hoy, ¿verdad?, está sucediendo lo mismo. Allá lo rechazó la iglesia y el Estado, hoy está haciendo lo mismo. Hoy prefieren creer en hechicerías, en hombres muertos, en santo para allí que para acá. Santo es usted y soy yo cuando tenemos el Espíritu Santo, porque usted no es santo ni yo tampoco. El Espíritu Santo es el que nos hace santo a nosotros, porque el Señor le dijo allá, ¿verdad?, el lugar donde está, que estás pisando, es santo, que dijo a Moisés, quítate la sandalia. Entonces, el que hace santo el lugar y el que hace santo al hombre es el Espíritu Santo, porque usted y yo no somos nada sin Él. Entonces, hallamos que estos griegos, habían unos griegos en Besá y le dijeron, Señor, deseamos ver a Jesús, y los griegos querían verle, pero no podían verle, porque Él estaba en el templo de su humanidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, a sí mismo estaba Él, Dios, en ese ungido de Dios que lo trajo para reconciliar al mundo consigo mismo. Ahora hallamos que estos griegos no le podían ver. Y noten las palabras que Jesús les expresó después. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. En otras palabras, ellos jamás podían verle a Él en ese cambio, en la máscara en que estaba entonces, porque Él estaba velado en carne humana. Pero cuando este grano de trigo cayese en tierra, entonces produciría a todas las razas. Él fue enviado a los judíos, desde luego, en aquel tiempo, pero este grano de trigo tenía que caer. Dios velado en carne humana, oculto de los incrédulos, pero siendo revelado
a los creyentes. Y eso siempre ha sido, mi hermano. Dios se le manifieste a los elegidos, a los que creen en Él. Dios no tiene nada que ver con incrédulos. Hermano, ¿y qué es ser incrédulo? Pues sencillamente no creer lo que la Escritura dicen y entonces creer lo que el sistema dice, porque eso fue lo que pasó. Siempre ha pasado así. Preferiblemente le creen a lo que el hombre dice y entonces apartan a un lado lo que Dios dice y están rechazando nada más y nada menos la vida de Dios. Entonces en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le vimos el unigénito del Padre lleno de gracia. Ahora, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Una palabra es un pensamiento expresado. En el principio Él ni era Dios. Ahora nuestra palabra Dios en inglés, el día de hoy, significa un objeto de adoración. Cuán confuso es para la mente. Uno puede hacer un Dios de otra persona, uno puede hacer un Dios de cualquier cosa, pero en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, en el principio Dios, la palabra usada es Elohim. Elohim significa el autoexistente. Qué gran diferencia hay entre la palabra Elohim y nuestra palabra Dios. Elohim significa el autoexistente, el que siempre ha existido. Nosotros no podemos ser autoexistentes, nosotros no podemos ser todopoderosos, omnipresentes, omnipotentes, omniscientes. Elohim expresa todo eso, nosotros no podemos ser eso, el árbol que uno adora como Dios, o el edificio. Esas cosas no son autoexistentes, porque usted puede hacer un Dios hasta de usted mismo. Puede hacer un Dios y no ver a Dios porque usted se ve como un ídolo a sí mismo. Cuando el hombre tiene orgullo, tiene prepotencia, eso no lo deja ver a Dios, porque la naturaleza de Dios no tiene esas dificultades. La naturaleza de Dios es santa, es humilde, es pura, el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo puede. Esa es la naturaleza de Dios y somos participantes de su naturaleza divina, es a través del nuevo nacimiento, no a través de un sistema organizado por los hombres, ni por dulces palabras que puedan salir de un teólogo o de cualquier estudiante, porque nosotros vemos que en el Antiguo Testamento hubo un hombre muy estudiado que podía ser el sumo sacerdote y él necesitó de la revelación de Dios para poder entender y conocer a Dios y para que el hombre se diera de cuenta de que no es nada sin Dios. Eso estamos hablando de un hombre estudiado, pero vamos a la otra parte de un hombre ignorante como Pedro. Ese hombre necesitó también la revelación de Dios para que se diera de cuenta que él no era nada, porque estamos hablando de que Pedro era un hombre atrevido, ¿verdad? Con la espada en la mano y sin la espada también, porque se atrevió a caminar sobre el agua. Pero tuvo que tener una revelación de Dios para darse de cuenta, tanto el sabio e inteligente, el científico de este mundo sin Dios no es nada, como el ignorante sin letra tampoco es nada. El que es algo, mi hermano y mi amigo, es el Espíritu Santo en usted el que lo hace santo. Entonces fíjense ustedes que ese Dios eterno era la vida, en él habían atributos y aquellos atributos llegaron a ser palabras y la palabra o el verbo llegó a ser carne. Jesús, un redentor, y redimir significa traer de nuevo. Y para poderlo traer de nuevo tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez. Entonces pueden ver que toda la gente no podrá ver esto, porque no todos estuvieron allá en el principio en el pensamiento de Dios. Por eso el Señor dijo, salí de Dios y vuelve a Dios. No salí de una iglesia, no salí de un sistema, no salí de un seminario que me metí 40, 30 años a estudiar quién era Dios. Usted no va a conocer a Dios por estudio.
usted lo conoce por revelación, porque Pedro sin estudio lo conoció por revelación y Pablo con estudio lo conoció también por revelación. Ambos tuvieron que Dios revelarse a sí mismo para que ellos lo pudieran conocer. Hoy es lo mismo. Hoy, si Dios no se le revela a usted, la Biblia dice, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, la palabra de Dios no puede caer en tierra, mi hermano. La palabra de Dios no puede ser sustituida por sistemas, ¿verdad?, de hombres, porque Dios es Dios. Ahora, fíjense en los sacerdotes. Cuando ellos le vieron expresarse exactamente justo con la palabra, lo que él era, ellos dijeron, es Belcebú. Eso mostró en dónde estaba su naturaleza, estaba en el pensamiento moderno del día, pero cuando la prostituta, la cual él encontró en la entrada y le mostró su señal de Mesías, al decirle lo que ella había hecho, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que el Mesías, cuando él venga, él nos diga todas estas cosas. Ella estaba reconociéndolo como el Mesías, el ser ungido por cuanto él cuadraba con las calificaciones escriturales. Entonces, mi hermano y amigo, no lo pueden ver ustedes, los dos pedazos de papel que se estaban uniendo, sabemos que cuando el Mesías venga, dijo ella, hará todas estas cosas. ¿Se repetirá la historia hoy? ¿Quién conoce los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿No dice la palabra? ¿Qué es la que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón? Ella es la que conoce su pensamiento y mis pensamientos. Entonces, cuando un vaso que Dios usa se para y le dice lo que usted tiene en el corazón, ¿quién es? ¿El hombre o Dios? ¿Se repite entonces lo que es? Él mismo le dijo, la palabra hecha carne en toda su plenitud, que habitaba Dios en toda la plenitud, en la forma corporal, en ese cuerpo, llamado Jesús, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, ¿quién conoce eso? La palabra es la única que discierne las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué no tenemos la suficiente visión para ver dónde está Dios hoy? Dios está velado, mi hermano. Está velado en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Está velado con aquellos que le creen. Está velado con aquellos que no creen en sistemas de hombres. Está velado en aquellos que creen su palabra sencilla y pura, tal cual, y como está escrita. Entonces, ahí estaban reconociéndolo como el Mesías, el ser ungido por cuanto él cuadraba con las escriturales. No sabemos, ¿verdad?, hasta qué punto podemos llegar nosotros a entender esta parte tan escritural cuando vemos el ser ungido hoy aquí en la tierra manifestándose en una forma sencilla como lo hizo allá, diciéndole sus pensamientos, diciéndole cuál es su problema, diciéndole por qué tiene usted esa enfermedad. Si usted tiene algo que confesar, pues esa enfermedad se queda allí, pero cuando usted confiesa, entonces Dios lo sana, porque ya ese pecado está bajo la sangre y el diablo no tiene derecho sobre usted, porque el diablo es el que enferma, Dios no enferma a nadie, pero Dios respeta el libre albedrío suyo y el mío. Cuando usted es capaz de creerle a Dios, Dios respeta eso y Él lo sana. Y cuando usted confiesa, Dios respeta eso y Él lo sana, porque usted está usando las Escrituras, usted está al lado de Dios para entonces recibir los beneficios redentivos que Él tiene para usted y para mí. Entonces, Dios quiso mezclar, ahora Dios quizás tuvo que mezclar esto y aquello para que la campana tuviera cierto sonido, así como Él moldea las campanas. Pero cuando Jesús se dio la media vuelta y dijo, yo soy el que habla contigo, le dijo a la mujer, allí no hubo ninguna expresión como Belcebú. Ella dejó su cántaro de agua, corrió a la ciudad y dijo, vengan y ven a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Ven? Ahora, somos testigos de eso, mi hermano, porque no estamos hablando, ¿verdad?, porque estoy leyendo las Escrituras o estoy leyendo aquí este tema. Hemos sido, como dijeron los discípulos, somos testigos oculares de lo que Él ha hecho. Y yo soy testigo ocular de que esto se está repitiendo aquí en esta tierra y muchos no lo creen por la sencillez por la cual Dios lo hace o siempre lo ha hecho en una forma muy sencilla. Pero, ¿quién puede conocer los pensamientos del hombre? ¿Quién puede sanar una enfermedad? ¿No es Dios? ¿Quién puede darle vista a un ciego? ¿No es Dios?
Dios es el que crea. El diablo no crea nada, ese no crea pero ni una pajita porque él no tiene poder para eso. El único que cree es Dios. Él le creó aquellos ojos, aquel hombre que había nacido ciego. Él puede crear un brazo que usted no tenga. Él puede crear una pierna que usted no tenga. Él puede darle la audición, la vista a usted, porque Él es Dios. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para deshacer esas obras del diablo cuando usted es capaz de separarse fundamentalmente con lo que Él ha hablado en las Escrituras. ¿Cuál es? La fe tiene que estar basada en su palabra y no en ningún sistema, sino en la palabra de Dios. Entonces vemos que esta mujer salió corriendo y dijo, ¿no será este el Mesías que me ha dicho todo lo que soy? Recuerda que las prostitutas en aquel tiempo no eran mujeres como las de hoy, que son descaradas y andan, no, aquellas tenían sus cosas, hacían sus cosas, usted sabe, en una forma muy secreta. Pero esta mujer por eso le dijo, ¿cómo es que este hombre sabe toda mi vida privada? ¿Cómo es que ella le dijo, yo no tengo marido? Le dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Esa mujer se vio descubierta delante de la palabra de Dios. ¿Se está repitiendo eso hoy? Sí. Dios te puede decir a ti el pecado que tiene y ella lo recibió, ¿verdad? Y el Señor la perdonó. Pero hoy no quieren que le digan el pecado, Dios te lo quiere decir, para que tú te corrijas y entres en el reino de Dios sin pecado y puedas levantar las manos libres. Pero no quieren nada con el Señor, porque el Señor te quiere a ti limpio y me quiere a mí limpio. Yo creo pues que hemos terminado con el tema y yo le pido al Señor que usted, ¿verdad?, tenga suficiente visión, suficiente espiritualidad para que vea que la venida del Señor es inminente, no hay retroceso, ya no hay nada que hacer, eso está aquí a la mano, la venida del Señor, y lo que lo puede salvar a usted y a mí es no rechazar la palabra, sino aceptarla y creer que Él es su Salvador y mi Salvador. Oremos para que el Señor entonces bendiga su corazón y mi corazón y podamos ver a ese Mesías hoy en la tierra manifestado con cosas sobrenaturales como lo hizo ayer. Padre, gracias te damos por esta hora cuando estas palabras han sido dichas, Señor. Que esos corazones se abran, Señor, y dejen tantos prejuicios que puedan tener y abran el corazón a tu palabra y vean, Señor, que tú eres una realidad. Y vean, Señor, que tú no eres ficticio, sino que tu palabra se cumple cuando nosotros la creímos. Gracias te damos. Bendice estas almas que están escuchando esta palabra, Señor, y que ellos puedan no esperar una hora muy tarde, porque tu venida está a la mano, Señor. Las señales, el reloj indica que estamos en la hora de tu venida. Gracias te damos. Señor, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde y meditemos pues en la palabra que ha sido dicha. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.